Bueno, como les anticipaba antes del intervalo, llegó el turno de la última disertación de esta mañana. Se trata de Sebastián Vitone. Sebastián es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Obtuvo el grado de Magister Scientific en producción animal en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde 2013 se desempeña en la Estación Experimental INTA Concepción del Uruguay como investigador especializado en las prácticas de destete precoz e hiperprecoz en cría vacuna, modelos de alimentación en autoconsumo y fitoecológico bajo condiciones de salud ambiental y bienestar animal. Cuenta con más de 17 años de experiencia en sistemas intensivos de producción de carne, ha sido expositor en numerosos congresos y simposios en el país y en el exterior, y los resultados de sus investigaciones fueron publicados en más de 150 artículos. Actualmente se desempeña como presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Entre Ríos. Por eso, vamos a escucharlo a Sebastián. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Bueno, buenos días. El tema por el cual me convocaron esta mañana es suplementación invernal de vientres. Para hablar de suplementación invernal de vientres, en general, a mí se me arma una cantidad de cuestionamientos, ¿no? Porque uno trata a los vientres solamente normalmente que son las vacas o las vaquillonas que ya están en periodo reproductivo, que están cargando con una gestación, pero en realidad la problemática de los vientres, al menos en el territorio argentino, que no es pampa húmeda, donde los recursos son un poco mejores, cuando hablamos del NEA, del NOA, o de todas las provincias más al sur, la problemática empieza directamente con las categorías de ternera y con las categorías de vaquillas y vaquillones. Y muchas veces, en este mismo orden, podemos invertirlo y decir que la problemática de los vientres, o las dificultades que tienen para exponer su máximo potencial reproductivo, comienza en el último tercio de gestación. Entonces, un poco la idea era contarles básicamente un modelo que nosotros utilizamos como suplementación invernal para terneras de reposición aquí en el litoral, hace algunos años, trabajando junto con grupos CREA. Y después un poco cuáles son las consecuencias que se presentan en la vaca de cría cuando tiene dificultades nutricionales durante la gestación y en particular durante el último tercio de gestación e inicio de lactancia. Cuando se trata de animales en crecimiento, la etapa crítica del crecimiento son los primeros 12 meses de vida, ¿no? Esto es una curva bastante vieja, digamos, bastante conocida. Entonces, donde en esos primeros 12 meses de vida se juega el partido del potencial reproductivo de un vientre en este caso. Y lo mismo ocurre por ahí con los machos que son destinados tanto a reproducción como a producción para carne, por ejemplo. El potencial productivo de esos animales, cuando se ve afectado su nivel nutricional durante esta etapa, nunca alcanza el máximo posible. Esto se conoce como restricciones nutricionales. En general, las restricciones nutricionales son principalmente por carencia de recursos. Cuando se trata de vientres de reposición o terneros que van a pasar su primer año en recría, en campos naturales o en recursos de baja calidad, lo que le falta en primer orden es la energía, luego le faltan las correcciones proteicas, y a posteriori de estos dos niveles principales de restricciones desde el punto de vista nutritivo, empiezan a aparecer las otras carencias, que pueden ser las carencias minerales, vitaminas y demás. Pero estas restricciones nutricionales lo que generan es una degradación de los tejidos activos. Y esa degradación de los tejidos activos, cuando se trata de los órganos de la reproducción, muchas veces es irreparable para el resto de la vida de ese individuo. Entonces, esa condición de restricción nutricional lo que produce es un factor deleterio en su capacidad de reproducción posterior. ¿Qué es lo que pasa con las restricciones nutricionales? Cuando la demanda del animal para crecer y mantenerse vivo, que eso es lo que se conoce como energía de mantenimiento o energía de crecimiento, se altera, o se reduce en oferta
lo que empieza a consumirse es mucho más energía para poder sostenerse vivo y deja de crecer. Al dejar de crecer, se encuentra con un efecto negativo, fundamentalmente sobre todo el desarrollo osteomuscular, pero también sobre todos los órganos reproductivos. Y esto es una cuestión que uno se conoce en la jerga técnica, todo el mundo la sabe en profundidad, los profesionales la conocemos muy bien, los veterinarios, los zootecnistas, los agrónomos que asisten a los sistemas productivos también la conocen muy bien, pero sin embargo es una problemática recurrente en la mayoría de los campos de cría, en las zonas que son submarginales o más bien marginales a los sistemas productivos de la pampa húmeda. ¿Qué es lo que nos pasa? Y tradicionalmente la consulta es, dicen, mirá, yo tengo este lote de ternera que normalmente ingresa a su primer invierno con 180 kilos, con 150 kilos o con 200 kilos, y en el mejor de los casos no gana peso. Pasa los meses de mayo, junio, julio y hasta fines de agosto en un peso estabilizado. Si pesan 200 kilos, cuando son de menor peso, lo que suele ocurrir es que pueden perder hasta 40 kilos de peso vivo en ese primer invierno. Los problemas que nos llevan a eso son dos grandes cuestiones. Una de ellas es la carencia de recursos. En esa época, nuestros campos naturales producen muy poco, digamos, la disponibilidad en general es baja, y aún así, cuando se hacen reservas o diferimientos de pastizal, lo que ocurre es que estos pastizales tienen muy baja calidad nutricional. No superan los 4 puntos de proteína bruta en general, tienen digestibilidades que están por el orden del 35% o menos, y esto hace que los animales, aún comiendo en cantidad y a boca llena, pierdan peso. ¿Por qué? Porque su demanda nutricional es muchísimo más elevada que eso. Fíjense, este es un pequeño resumen que ya tiene algunos años, que para un ternero la demanda de proteína, por ejemplo, hasta los 120 kilos de peso vivo estarían en el orden de 17, 18, y para una vaquillona en el orden del 12 o 13, y estos recursos ofrecen 3 o 5. Cuando intentamos suplementar muchas veces con el recurso más conocido, que es utilizar rollos, los rollos producidos en estas condiciones también tienen bajos tenores proteicos. Y los de mejor calidad, como puede ser un rollo de alfalfa, estarían en el nivel piso de oferta de proteína, por ejemplo, un 12% de proteína bruta. La respuesta a la suplementación en estas condiciones, cuando se trata de suplementaciones energético-proteicas, como puede ser el pele de algodón, maíz con concentrados proteicos, speller de soja también, urea combinada con algún recurso energético, como puede ser el maíz o el afrecho de arroz, que es bastante común en esta región, automáticamente producen una respuesta en ganancia de peso. Y a mayor oferta, cuando uno da medio kilo de un suplemento, cuando uno da 1 kilo de suplemento, en una categoría que es altamente demandante de estos dos recursos básicos, como son la energía y proteína, se encuentra con un aumento de ganancia de peso. Pero la limitante mayor que hemos encontrado en la mayoría de estos sistemas es que la suplementación tiene un efecto aditivo siempre y cuando yo tenga recurso forrajero primario. ¿A qué le llamo recurso forrajero primario? Y es el recurso forrajero de base. Si yo ingreso a un pastoreo de un campo natural con 1000 kilos de materia seca, la respuesta va a ser prácticamente la mitad de que si ingreso con 2500 kilos de materia seca por hectárea al inicio del pastoreo en la temporada otoño-invernal. Y tenemos que pensar que 1000 kilos de materia seca disponible no es más que una cosa así para un campo natural. Entonces, la recomendación es utilizar en primer lugar estas suplementaciones para terneros o terneras de reposición cuando se trata de disponibilidades de más de 2000 kilos. Cuando estamos por debajo de los 1000 kilos, la indicación más certera sería hacer confinamiento. A esto se cruza también que no todos
los 1000 kilos, los 2500 kilos, la disponibilidad de materia seca que nosotros tenemos en estos tipos de pastizales es de igual calidad. Hay diferentes calidades de acuerdo al campo, de acuerdo a los antecedentes que haya tenido el pastoreo de ese lote, de acuerdo a la intensidad y los recursos forrajeros que subsisten luego de las diferentes presiones de pastoreo se van modificando con el tiempo, y como ven, este es un trabajo ya que tiene sus años, pero notablemente los recursos de buena calidad y de excelente calidad están en baja proporción en la mayoría de los predios, al menos en lo que es norte de Entre Ríos y sur de Corrientes. Esto ocurre en la mayoría de las zonas ganaderas donde hemos tenido cargas altas los últimos años, digamos, toda la expansión de la frontera agrícola de los últimos 30 años ha hecho que todo el sistema ganadero que se produce en las áreas extrapampeanas esté prácticamente al límite de sus cargas, y esto ha producido muchas zonas de sobrepastoreo donde los recursos forrajeros de buena calidad han sido mermados o diezmados por el consumo excesivo a la presión de pastoreo. Esto nos da diferentes disponibilidades, y en esta experiencia nosotros utilizamos el cloruro de sodio o la sal como una herramienta para que nos ayude a hacer una suplementación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos predios de gran escala, donde la ganadería es extensiva, lo que también carecemos es de recurso humano o de mano de obra para poder hacer estas suplementaciones, que son pequeñas cantidades de un recurso concentrado que se le da a la recría de terneras o vaquillonas para mejorar su ganancia de peso otoño-invernal. Entonces el cloruro de sodio nos sirve como un freno y poder suplementar en esas casitas o en esos comederos de autoconsumo donde los animales consumen en libre disponibilidad la comida. Esto nos fija un consumo de 0,8 al 1% de peso vivo, y de acuerdo al tamaño de los predios, a la disponibilidad forrajera que haya en cada lote, las ganancias de peso y los consumos suelen ser variables, como lo que se ve en esta experiencia. Esto lo hicimos durante 2 años consecutivos junto con algunos grupos CREAS del litoral, y nos encontramos con que, a pesar de hacer algunas modificaciones del recurso energético proteico que se ofrecía, en este caso era una base de maíz molido con urea de liberación lenta, una corrección mineral y sal, lo dimos en 2 niveles, subíamos la proteína en algunos casos, en otros las bajábamos o bajábamos un poco la concentración del cloruro de sodio para lograr mayores consumos de peso vivo. Sabemos que en estos recursos deberían comer entre el 1,2 y el 1,5, pero en todos los casos nos encontramos con que la disponibilidad inicial en cada lote de este recurso forrajero de baja calidad hacía que el consumo limitado con sal fuera modificado de acuerdo a la necesidad de los animales. Dicho de otro modo, cuando teníamos baja disponibilidad o bajo recurso forrajero primario al inicio del pastoreo, los animales se acostumbraban a comer la sal, mejoraban su ganancia de peso en función del consumo que estaban haciendo de ese recurso concentrado que le dábamos en las tolvas para autoconsumo, pero lógicamente no utilizando el recurso primario que se deseaba utilizar, que era el campo natural. De esto hay muchísima información, hay muchísimos años de estudios, de la década del 60, diría yo, en adelante. Se conocen casi todos los recursos en cada condición para cada provincia de la Argentina. Al menos el INTA desarrolló mucha información durante la década del 60, del 70 y el 80, para poder hacer suplementaciones con diferentes productos y subproductos sobre diferentes pastizales. ¿Cuál es la chance? ¿Cuál es la chance que tendríamos de decir, bueno, estos animales que perdieron peso o que no ganaron peso durante 4 meses de su primer año de recría, hay mucha información también de lo que se conoce como crecimiento compensatorio. Crecimiento compensatorio es una medida de estimación que, si uno recupera el aporte nutricional para la categoría, al término de 1 año, los animales restringidos versus animales no restringidos tendrían el mismo tamaño y peso. Eso es también muy conocido. Entonces, el crecimiento compensatorio
nos permitiría tener un animal, si uno entrega un animal para invernada o para faena, digamos, de igual peso, no habiendo perdido, en teoría, demasiado. Pero en los vientres de cría, cuando las restricciones nutricionales son muy severas, uno empieza a ver reducciones de tamaño y cambios de conformación estructurales o ya directamente de caja, como le llamamos, el esqueleto óseo de esos animales cuando las restricciones son muy severas. Cuando son imperceptibles, uno dice, bueno, estos animales vinieron ganando bien, ganaron 500, 600 gramos por día, entonces no deberían tener ningún tipo de problema. Y nos encontramos que la limitante, aún ganando 500 gramos por día dentro de su primer año, también puede ser severa desde el punto de vista del desarrollo de los órganos reproductivos. Esto es una experiencia de confinamiento, recría de confinamiento de hembras, donde se les ofertaba el 2,8% de su peso vivo como ración base maíz o el 1,8%. Un 30% de diferencia en oferta, unas comían prácticamente al libitum y otras con una reducción al 30% menos de su potencial de consumo. Y si uno mira los resultados, iniciando con terneras de destete precoz de 70-80 kilos, nos encontramos con que las que venían con restricción nutricional, como se ve aquí en esta fila del medio, estaban en el orden de 500 gramos por día. Y los animales que no eran restringidos ganaron 800 gramos durante los primeros 12 meses de recría. Si uno mira las conversiones de ración a kilo de peso vivo, aquellos que sufrieron el principio de restricción fueron más eficientes en el uso del recurso. Consumieron 4,6 kilos de grano por cada kilo de peso vivo, versus a los que no fueron restringidos, donde se observaban consumos de 6 a 1, prácticamente 6,3 por cada kilo de peso vivo producido. Entonces, a primera vista, desde el punto de vista económico, sabemos que cuando restringimos los animales son más eficientes en el uso del recurso, pero estos eran vientres de reposición. Cuando analizamos el desarrollo, el grado de desarrollo reproductivo de ambos grupos a los 12 meses de edad y a los 15 meses de edad, nos encontramos que en los animales que no tenían restricción nutricional, a los 12 meses de edad, el 64% estaba en condiciones aptas de recibir un servicio, tanto en peso como en desarrollo o grado de desarrollo de su aparato reproductor. Mientras que los animales restringidos, solamente el 25% a los 12 meses alcanzó esa condición, y cuando se los volvió a evaluar a los 15 meses de edad, el 100% de los animales que no tenían restricción nutricional tenían grado de desarrollo reproductivo para recibir un servicio, mientras los que venían con una restricción nutricional solo podían hacerlo el 30% de ellos. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué uno dice, bueno, le damos más tiempo? Por eso nosotros en el litoral, o tanto el NEA como el NOA, no utilizamos servicios de 15 meses, porque las vaquillonas se atrasan. Sí, se atrasan porque les cuesta más crecer y porque el grado de desarrollo reproductivo se tiene que dar a edades más elevadas, con pesos más elevados que no alcanzan a los 15 meses, por ejemplo. Pero si uno analiza desde el punto de vista del tiempo que insumieron estos animales para llegar a un peso medio de recría de 240 kilos, en el caso de los que no venían restringidos, tardaron 10 meses y medio en alcanzar ese peso, y mientras los que tenían una restricción nutricional tardaron 4 meses y medio más, llegaron a los 15 meses, alcanzaron el mismo peso. Es una diferencia de tiempo y de desarrollo reproductivo enorme, y a esa velocidad de crecimiento, si uno analiza las conversiones, hasta los 240 kilos fueron prácticamente iguales. Entonces no hay manera de poder compensar ese grado de desarrollo reproductivo si uno no hace una suplementación eficiente de esta categoría en los primeros, yo les diría hasta los primeros 9 o 10 meses de edad. Hasta los primeros 9 meses o 10 meses de edad no deberían ganar menos de 600 gramos por día. Cuando se trata de vacas, se pone aún más difícil. Yo digo, bueno, ¿qué podemos ofrecer para decir, bueno, esta es la receta mágica de la suplementación en vacas, fundamentalmente en vacas en la condición actual, en otoño-invierno, donde estamos en último tercio de gestación, en la mayor parte del país
está por comenzar la aparición ahora, mediados de julio, si están estacionadas a partir del 1 de octubre. En el litoral se corre un poquitito más, estaríamos hablando de primeros días de agosto o fines de agosto, pero estamos en el momento culmine de inicio de aparición. Esta tabla, que tiene una gran cantidad de valores, que es de la experimental de Colonia de Benítez, hecha por el doctor Balbuena hace un tiempo, nos muestra un poco cuál es la demanda de un vientre cuando se trata solo de mantenerse, cuando está el último tercio de gestación, o cuando está en los primeros 5 meses de lactancia, en 3 condiciones de plano aumento de peso. Y si miramos acá la línea media, necesitan 4 puntos más, o un 40% más, de energía para poder sostener el último tercio de gestación, aún sin perder ni ganar peso. Y aquí abajo hay una relación, o sea, en promedio, en el último tercio de gestación, casi todos los vientres necesitan un 30% más de energía sin perder ni ganar peso para poder sostener, digamos, su gestación en un peso constante. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué tenemos? No es qué es lo que hacemos muchas veces. ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos para ofrecer a estos animales durante esta etapa crítica del crecimiento y desarrollo del feto? Si estamos en zonas agrícolas, y el recurso primordial es este: rastrojo. Los rastrojos suelen tener altos volúmenes de disponibilidad. Un rastrojo de maíz en general, o un rastrojo de cosecha gruesa de sorgo, deja tanto en el residuo de cosecha como lo que produjo. O sea, si produjo 10.000 kilos de grano, ha dejado 10.000 kilos de materia seca, que en muchos casos puede ser cosechado en forma directa, por pastoreo directo, o enrollado y suministrado. El problema es que este recurso de vuelta es de muy baja calidad, estamos hablando de 3-4 puntos de proteína bruta y una digestibilidad inferior al 50%. Entonces, es un recurso limitado en calidad fundamentalmente. Cuando se trata de pastoreo de campo natural, además de la limitación de calidad, tenemos la limitación directa de cantidad o de oferta para poder compensar la demanda que tiene la vaca en último tercio de gestación e inicio de lactancia. ¿Qué es lo que normalmente o habitualmente tenemos para hacer durante estos periodos? Y en muchos casos, cuando la condición agronómica de los suelos lo permite, se pueden hacer silajes o heno, que son los recursos más conocidos para suministrar en esta categoría. Cuando nos alejamos un poco de esa potencialidad agrícola de los suelos, usamos alimentos concentrados, usamos residuos como el afrechillo de trigo, el afrecho de arroz, suministrados en 2-3 kilos por vaca por día, estamos hablando de 0,7, algunas veces hasta el 1%. Y en los últimos años aparecieron estos bloques multinutricionales que también son utilizados en estos sistemas para poder amortiguar de alguna manera la mayor demanda de los vientres y tener un recurso que les permita mantener estable su peso. Lo cierto es que aún así yo tenga un silaje de excelente calidad, o tenga un rollo de excelente calidad, o suministre una cantidad importante de alguno de los recursos concentrados, es muy difícil lograr que una vaca que tiene una demanda del 30% mayor de energía para poder desarrollar su último tercio de gestación, logre con un consumo exagerado compensar la ganancia de peso que debería tener o debería evitar perder en este último tercio de gestación por algunas razones. Una, porque tiene menos capacidad de consumo por el espacio que ocupa el feto, y la otra es que estos recursos normalmente no son aportados al libitum y normalmente no alcanzan a cubrir esos 16, 17, 18 puntos de energía metabolizable que mostraba en la tabla anterior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que deberíamos cuidar más? Deberíamos cuidar más las condiciones corporales previo al inicio del servicio. A nosotros, por nuestra práctica de Destete Precoz, nos gusta decir que los 2 momentos esenciales para la toma de condición corporal son el inicio del otoño o el momento del parto en marzo, y el inicio del servicio, que son los 2 momentos que van a definir cuáles son las chances de éxito que yo voy a tener
para poder volver a generar una preñez en ese vientre, o lograr una preñez en ese vientre. Y si yo inicio una temporada de otoño con una vaca de una condición moderada baja, probablemente todas estas razones que mencioné hasta recién, que la atan a la pérdida de peso y a la demanda nutricional del crecimiento que tiene el feto, hagan que sea muy difícil de lograr una próxima gestación. Entonces, esa pérdida de peso que se da durante el invierno debe ser amortiguada necesariamente por un vientre en buena condición corporal a la entrada del otoño. ¿Cuáles son las consecuencias? En los últimos 15 años, diría yo, se han estudiado bastante las consecuencias que tienen estas falencias nutricionales, tanto durante la gestación como durante los primeros días de lactancia, ¿no? Aquí estaría el momento de la lactancia, perdón, del parto, y aquí se menciona tanto el crecimiento de las células grasas, de la grasa intramuscular, como otros depósitos grasos, que son las dos primeras líneas amarillas, que es la hiperplasia, el aumento del número de células que un ternero va a tener o que define durante el último tercio de gestación. Eso, las células grasas es un número definido y limitado, no se reproducen después del nacimiento, es un número fijo, de manera que si el ternero, el feto en gestación, no logra una hiperplasia, un aumento del número de células grasas durante ese periodo, cuando nazca va a tener menos potencialidad de engrasamiento que otro animal que fue gestado por un vientre que no tuvo restricción nutricional. Con las células de las fibras musculares pasa algo similar, pero se relaciona también al tamaño o a la hiperplasia, al aumento, al potencial del tamaño de esas células, y eso va a definir el tamaño de las masas musculares del animal siendo adulto. Entonces no es que las suplementaciones invernales de los vientres en gestación no tiene costo alguno, por más que puedan parir un ternero y lograr preñarse la campaña siguiente, sino que potencialmente nosotros estamos afectando la producción de su producto, de ese ternero o esa ternera que nació en ese momento, porque no va a alcanzar su potencial productivo sencillamente porque va a tener menos cantidad de células grasas y potencialmente puede tener menos tamaño de fibras musculares. Cuando la condición es esta, esto es bastante habitual, es muy frecuente encontrarlo en campos de cría y en vaquillones de primer parto, como es en este caso. La consecuencia directa que uno va a observar tratándose salida del invierno, principio de la primavera, es la imposibilidad de estos animales de lograr una próxima preñez. ¿Por qué? Y porque el estado nutricional es directamente afectado por el amamantamiento, tanto profundiza el amamantamiento ese estado nutricional que puede lograr intervalos de anestros de 120, de 150 días, y esos 120 o 150 días que tarda un vientre en reponer su ciclicidad hace que queden fuera de la temporada de servicio y deben ser servidos o en otro momento o directamente pasados dejándolos un año sin preñarse o descartados, porque se provoca un freno a nivel del sistema nervioso central, donde la vaca defiende, tanto hormonal como nutricionalmente, la cría que tiene al pie y evita una mayor demanda nutricional volviendo a quedar preñada. Y esto da como resultado la clásica relación entre la condición corporal al servicio y el porcentaje de preñez que vamos a tener en la temporada siguiente. Por esa razón, es muy importante considerar tanto lo que es suplementación en las recrías de las categorías en crecimiento de hembras, para que nunca sufran una restricción nutricional que les impacte sobre su aparato reproductor, y de la misma manera tratar de sostener con suplementaciones el peso de la vaca durante los últimos 3 meses de gestación para evitar estas dos cuestiones deleterias sobre la producción de cría, que son la potencialidad de producción del ternero
y la próxima preñez de la vaca. Desde ya, muchas gracias y estoy dispuesto para las preguntas. Gracias, Sebastián, por todos estos conceptos bien estacionales sobre la suplementación invernal de los vientres. Y ahora vamos a dar espacio a las preguntas que hizo el público durante sus disertaciones. Mientras que nos vamos acomodando, les cuento que aquí en la Ciudad de Buenos Aires está lloviendo intensamente, así que por lo menos para los que estamos aquí, es una buena oportunidad para capacitarnos y haber visto esta segunda experiencia ganadera. La primera pregunta, mientras vamos recibiendo las del público, me gustaría hacerla a mí. Vieron que el que reparte siempre se lleva la mejor parte, así que va a ser una pregunta de balance, ¿no? En marzo del año que viene se van a cumplir 15 años del cierre de las exportaciones y la ganadería en esos 15 años atravesó dos ventanas bien marcadas, ¿no? Tuvo los primeros 10 con el negocio completamente cerrado y los últimos 5 con el negocio abierto. Entonces la idea es consultarles a cada uno, que cada uno dé su opinión y diga en estos 15 años, y considerando estas dos ventanas bien marcadas, ¿qué consideran que se aprendió y se reaplicó, o sea, volvió a aplicarse productivamente? ¿Qué se perdió definitivamente, más allá del tiempo, que es algo que se perdió definitivamente, pero qué se perdió y no va a volver? ¿Y qué está costando recuperar a partir de estos dos grandes momentos que vivió la ganadería en el país? A ver quién se anima, alguno de los primeros que se anime. ¿Empezamos por la edad? Sos bueno eso. Bueno. Dale. Me parece que buena. Espero que se haya aprendido es que esa medida tomada en marzo del 2006, que fue la primera vez en la historia de Argentina que se tomó, de cerrar las exportaciones, que no vuelva a suceder, ¿no? Después se vio que al productor, al ganadero, al agricultor, si le sacan la pata de encima y lo dejan trabajar, hace las cosas bien y va para adelante y todo. El tema es cuando se le empiezan a meter y bueno, y ya hemos visto algo ahora. Si bien es un tema que no es que a mí me escapa, ¿no? Porque yo estoy dedicado a lo mío, entonces todo lo que es en cuanto a las medidas estas, uno las ve desde el punto de vista de veterinario trabajando en el campo. O sea que yo veo que a mis clientes lo mejor que pueden hacer es que tengan un horizonte claro, dejarlos trabajar y siempre donde le levantan un poquito la pata, enseguida el ganadero generalmente reinvierte todo. Yo en estos años, muchos clientes míos, sobre todo los últimos 5 años, arreglar mangas, alambres, invirtieron en genética, o sea, que es cuestión de que vean un poquito el camino claro para que inviertan y no se lleven la plata. O sea, el ganadero invierte en el campo y deja la plata, cambia la camioneta, el tractor, lo que sea. O sea que yo veo que se perdieron mercados en su momento, lamentablemente, y bajamos a 180.000 toneladas. Bueno, volvimos el año pasado a 800.000 toneladas de exportación, y este año, los primeros 6 meses, llamativamente, había aumentado. Sí que lo tenemos a China, que está traccionando como loco, pero bueno, no sé, yo lo que veo es eso. Sí, yo para aportar a la opinión de qué es lo que se perdió, yo creo que fundamentalmente lo que más se perdió es recurso humano, capacidad humana para hacer ejecución de tareas ganaderas. O sea, cada vez que los precios no acompañan al sector ganadero y esas zonas o esos predios que estaban destinados a ganadería pasan a agricultura, hay una desinversión realmente relacionado con lo que menciona Chuni, una desinversión que tiene que ver con la infraestructura, aguada, alambrado y demás, pero fundamentalmente, digamos, en estos últimos 15 años lo que yo he visto es una gran pérdida de recurso humano calificado para poder trabajar en ganadería. ¿Y qué se ha incorporado? Y mucha tecnología, o sea, la tecnología que acompaña a los sistemas de alimentación, como son el feedlot, con los mixers, con comederos de autoconsumo, con una cantidad de elementos tecnológicos para manejar comida, por ejemplo. Eso se ha incorporado muchísimo en reemplazo de esa carencia de recurso humano. Mauro.
No, sí, yo coincido plenamente con las dos opiniones anteriores. Creo que lo que se perdió también es oportunidad de inversión o de reinversión en el sector. Me tocan algunos casos personales de productores que hace 10, 12 años atrás tenían 50 con un montón de ideas y proyectos y potencial, y hoy dicen, tengo más de 60, ya no vale la pena. Y si no tiene un hijo que lo suceda, no van a dar el paso adelante. Pero el tiempo perdido no se recupera. También coincido con los otros dos disertantes en que hay muchas cosas por hacer, por ganar, y me parece fundamental, lo digo en otras palabras, lo que dijo Chuni, es que haya un horizonte, y eso depende de una política de Estado. No debemos depender del Estado. El productor puede trabajar por sí solo y traccionar al sistema, pero sí necesitamos una política de Estado que nos diga hacia dónde vamos, qué tipo de animal producir. No nos olvidemos que estamos en un ciclo que es relativamente lento, entonces las medidas que tomamos hoy la vamos a ver en la góndola dentro de al menos 3 años, en el mejor de los casos. Por lo tanto, necesitamos anticiparnos a esas realidades. Hoy China traccionó bastante bien, pudo hacerse recambios generacionales en los rodeos, hay incorporación de tecnología, mejora genética, y luego tal vez en manos de instituciones, diferentes tipos de instituciones, ¿por qué no IPCBA? Es bueno ayudarle a la gente a entender de que hay diferentes nichos de mercado para diferentes productos. Entonces, como país tenemos que saber a quién le vamos a vender para poder producir en forma consistente con ese tipo de demanda. Y por último, para redondear, a mí me parece que tenemos que expresar un buen mensaje a pesar de la coyuntura del COVID-19, porque nuestro sector, el de producción de alimentos, va a ser el primero que va a rebotar. Lo que no creo que siga igual es el nivel de consumo de carne en cuanto a calidad dentro del país. Entonces, más que nunca tenemos que entender que vamos a depender de las exportaciones. Por lo tanto, insisto, una buena política de Estado y una buena programación, al menos a mediano plazo, para darle tiempo al productor a que prepare el sistema para abastecer esa demanda. Impecable. Bueno, ahora paso directamente a las cuestiones técnicas y a las preguntas que hizo el público. En este caso, la primera va a ir para Chuni, la hace Francisco. Francisco te pregunta, muchos dicen que la capacidad de servicio no sirve y se dejó de usar. ¿No representa el comportamiento real? ¿Es así? Bien, para romper el fuego. Claro. Bueno, lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto se empezó a hacer la prueba así media masivamente, ¿no? Yo empecé a trabajar en el año 85, entonces uno ha pasado 35 años en Argentina y trabajé en muchas cabañas, de las cuales algunas no la están haciendo, sobre todo porque el criador, que en definitiva es el que pone la plata y paga por un toro, tampoco le exige, ¿no? O sea que es un poco medio extraño todo esto, porque a su vez, en los cursos que yo doy desde el año 91 de capacidad de servicio, examen de fretilidad en toros, cada vez veo más demanda de los colegas, ¿no? Porque este año vinieron 40, el año pasado llevo 601 veterinarios que vienen un poco a unificar una metodología de trabajo. Realizamos la prueba de capacidad de servicio en la parte práctica y bueno, ellos vienen acá 3 días a Azul, se capacitan y después también son ellos los que tienen que salir a difundir la prueba. O sea que evidentemente, por eso, es raro lo que pasa porque sobre todo hoy en día, que un toro, ayer estuve viendo unos promedios 180, 190 mil pesos acá en Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, Pampas y Angus, de promedio. Y bueno, y si los vas a comprar para usar el 4%, evidentemente te sobra mucho la plata, porque si esos toros los usás al 2%, vienen con la capacidad de servicio evaluada, es un ahorro del 50% con los mismos resultados. Por eso, a mí hay muchas cosas en mi cabeza, que ya será porque está muy gastada, que ya no las entiendo, ¿no? Entonces, ya te digo, por un lado, el criador no exige. El cabañero sabe que si hace la prueba, puede tener algunos toros más de rechazo,
aquellos que no saltaron la tercera valla, ¿no? Siempre y cuando pasen el examen físico y sanitario, les queda una valla más por saltar. Si a él no le exigen, logísticamente reconozco que tiene un poco más de problemas que una realización clínica y un raspaje, no hay duda. Pero tampoco es imposible hacerla. O sea que va un poco de la mano. Los cabañeros en sí, no debo ser de una persona muy grata yo, porque si yo estoy recomendando que usen el 2% y ellos, viste, venden ese producto, entonces si lo usan al 5 o al 6, para ellos mejor, pues van a tener más demanda. O sea que es todo, viste, cosas que, bueno, y uno trata de hacer todo lo imposible para que la tecnología se difunda, sobre todo para que el criador sea el que más se beneficia, que es el que en definitiva va a decir, bueno, uso 2 toros en 100 o 4 en 100. Y si uso 2 toros en 100, le digo, comprá menos, pero los mejores. Andá y comprá la cabeza de remate. Si vos lo vas a usar al 2%, cualquiera que te corre esos toros que lo va a usar al 4%, vos tenés una ventaja amplia. Pero bueno, no sé si, no tengo la respuesta. Mira, no se hace papa, no lo sé. Por eso te planteé muchas cosas que yo también tengo dudas, o sea que no las termino de entender. Pero no sé, Francisco, si te aclaré o te oscurecí más la cosa. Bueno, ahora nos lo dirá. Mauro, la siguiente pregunta va para vos, la hace Omar. ¿Por qué la práctica de destete precoz no se difundió más? Bueno, tal vez a la culpa primero la tenemos los técnicos, que somos quienes tenemos que difundirla. No obstante eso, yo creo que hay un fuertísimo, pero fuertísimo, al menos en el norte, influencia de la tradición en la práctica de la ganadería. Todavía hay gente que desteta y quedan los terneros en campos naturales, cuando todos sabemos que un ternero de destete 180 kilos, 170 kilos, necesita al menos un 14-15% de proteína en su dieta, y los campos naturales del norte en esta época están por debajo del 7, del 8 y con una bajísima digestibilidad. Pero aparecieron desde hace un tiempo atrás, bueno, en el caso de Sebastián lo va a saber explicar mejor, biotecnologías nutricionales importantísimas para los destetes precoces y hiperprecoces, que permiten tener muy buenos resultados sin ningún tipo de miedo a que ocurran problemas como diarreas y mortandades. Tal vez deberíamos tratar nosotros de divulgar un poco más la técnica y enseñar un poco más. No obstante, yo veo que en los últimos 4 o 5 años, en esta zona, que es una zona mixta y hay acceso a subproductos industriales para alimentar la hacienda, se practican destetes que no todos son hiperprecoces, pero sí anticipados. Entonces, en lugar de dejarlos como se hacía tradicionalmente hasta los 7 u 8 meses al pie de la madre, se los retiran a los 4 o 5 meses. Entonces, de esa manera, las madres pueden recuperar condición corporal. Sigo con vos, Sebastián. La siguiente pregunta la hace Juan. Dice, ¿cuál es tu opinión del destete hiperprecoz? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes por lo que los productores que lo hicieron abandonaron esa práctica? Retomando un poquito la pregunta que le acaban de hacer a Mauro, yo por ahí no estaría tan de acuerdo, si bien yo soy el nieto, digamos, de las 3 generaciones de investigadores que desarrollaron estas prácticas para Argentina y para toda Sudamérica. En Argentina aproximadamente se destetan 2 millones de terneros bajo estas condiciones, destete precoz o hiperprecoz. Entonces no es una práctica que no está difundida. Una de las problemáticas que hace que la gente abandone los destetes hiperprecoces es la falta fundamentalmente de formación, tanto de los técnicos como de los ejecutores, digamos, o los operarios que llevan adelante la práctica. La que nosotros encontramos como la más dificultosa de todas es el mal manejo que se hace muchas veces de la fibra. El suministro excesivo de fibra en la categoría de destete hiperprecoz puede llegar inclusive hasta matar los terneros. Cuando digo suministro excesivo de fibra, estamos hablando por encima de los 200 gramos por cabeza. Cualquier animal que pese menos de 80 kilos no tiene la capacidad ruminal como para poder hacer un buen proceso digestivo de esa fibra, y lo que termina es generando una impactación ruminal como la que se ve en vacas que consumen recursos de muy pobre calidad. O sea, se llena todo el rumen de pasto, el animal no lo puede digerir,
y terminan muriendo por un shock hipovolémico cuando eso empieza a consumir agua de todo el sistema circulatorio. Esa es una. La otra que aparece con mucha frecuencia es la enfermedad respiratoria. O sea, uno tiene que pensar que está metiendo en un sistema similar al de feedlot a un ternero que pesa 50 kilos o 70 kilos, como puede ser hiperprecoz o precoz. Entonces, las enfermedades respiratorias como la neumonía son las principales causas de enfermedad infecciosa en los destetes, y esto tiene una correlación directa con el ambiente que se le ofrece a esos animales. Entonces, estas serían las dos principales causas de pérdida y por las cuales los productores o las empresas abandonan la práctica. La otra, Mauro hizo un desarrollo de lo que son los costos. Hoy, en relación de costo, para poder producir un 15, un 20% más de terneros con el mismo rodeo, saltar de un 70 a un 85, o saltar de un 55%, como tenemos en el NEA de preñez, a un 80% por la aplicación de la práctica, eso claramente se paga con los insumos. O sea, el mayor número de terneros paga los insumos. Pero hay otras cuestiones también que están ocultas en esto, es que es la mejora de la condición corporal de la vaca. No es solamente para aquellas que deseo preñar, sino para las que van de refugio como para venderse. Entonces, eso hay que valorizarlo también. Y si yo hago un muy buen manejo de la práctica de recría del ternero, que es otra de las causas por las cuales fracasa la práctica, puedo lograr inclusive hasta mejorar los pesos a los 6 meses que lograría con esos terneros en una recría controlada con alimentos concentrados, que no lo va a hacer el vientre amamantando en un campo natural. Bien, Carlos, vuelvo a vos. En realidad, Chuni, quiero decir, Carlos te va a hacer una pregunta. Dice, ¿cómo ha ido evolucionando la capacidad de servicio de los toros con el avance de la genética? ¿Cómo me encasillan con este tema? De ahí, los mitos no, la capacidad de servicio. Otra cosa que no dije antes, que bueno, que como gracias a Dios más del 90% de los toros, si evaluásemos a todos, andarían bien en la prueba. No es que si vos no haces la prueba, fracasás, ¿no? Y sobre todo en la Argentina, que usan 3, 4 o 5%, están cubiertos de cualquier eventualidad. Lo que pasa que, insisto, con el tema de la genética, la capacidad de servicio tiene la gran ventaja para cualquier cabaña que es de alta heredabilidad. Eso es clave. Punto 67 le dio a Blocky en Australia, punto 53 nos dio acá en la Argentina, en un trabajo que hicieron 2 zootecnistas que son genetistas, profesores de Loma de Zamora, Alejandro Rodríguez y Rubén Martínez, que sacaron un punto 53 de heredabilidad de la capacidad de servicio, y que es altísimo, o sea que el 53% de los toros tengan la capacidad de servicio del padre es clave. Y lo que pasa que como las cabañas, muchas de ellas no usan toros importados, que a lo mejor viene el semen a la Argentina y no más, entonces en un momento se les complicaba, pero hoy en día, evaluando los hijos, uno puede tener casi la certeza de que si tantos hijos son de altísima o de muy alta capacidad, pensamos que están siendo sus padres también con esta característica, ¿no? O sea que en cuanto a la genética, las cabañas que yo voy, 2 fundamentalmente, que hace más de 30 años que hago la prueba, prácticamente los toros de rechazo por baja pasividad andan entre el 2 y el 3%, cosa que a lo mejor la primera vez, dependiendo del padre que esté usando, podría ser un poco más alta. Pero insisto en que tiene esa gran ventaja de que no es que te ganás la lotería un año, te va bien con tu producción en una cabaña y el otro año fracasás. Si seguís una línea y que como la capacidad de servicio no tiene ninguna correlación con nada, bueno, podés seleccionar, voy a decir, alta circunferencia total, puede ser de baja capacidad de servicio. No está relacionado con nada. Depende de un centro sexual que el toro tiene en su cerebro y que eso es la respuesta a un nivel basal de testosterona. O sea que tampoco la podés modificar con hormonas para mejorarla, y toros con hipoplasia testicular, que uno ha rechazado en el examen físico a los 2 años 24 o 25 centímetros,
testículos totalmente hipoplásicos, entran a un corral en la prueba y completan varios servicios, pero posiblemente esté eyaculando agua o semen con muy pocos espermatozoides, porque no hay ninguna correlación. Vos la prueba, la única forma de saber es hacerla en un corral. La aptitud del toro, digamos, la bonsmología, lo que se llamaba selección por aptitud funcional, un toro bien masculino, bien macho, con muchos testículos, a lo mejor el 90-95% va a andar bien, pero siempre podés tener un porcentaje bajo que sea de alto. O sea que lo importante es eso, ¿no? La heredabilidad que tiene, y que es muy importante, y sobre todo en toros adultos, completás el examen, ¿no? Le ves el pene que esté perfecto para servir. Y en toritos vírgenes hay papilomas, ahí aparecen muchos, 3, 4, 5%, depende, y uno que vende un producto, a veces lo vendés sin verle el pene. Lo palpás, pero un veterinario, por más que sea muy bueno, hay papilomas pequeñísimos en el glande que es imposible palparlos, y lo ves solamente en el reflejo de búsqueda, cuando el toro está buscando la entrada de la vulva para servir una vaca. Así que es completar el examen. Pero, ya te digo, muchos no lo hacen porque, bueno, ¿viste? O sea que, como todo, ¿no? No están convencidos, y si no estás convencido, es difícil poder aplicarlo, ¿no? Bien, bien, bien. Mauro, ahora Claudio te pregunta, ¿cuánto de ese 62-63% de destete que tenemos desde hace 20 años se debe a problemas reproductivos y cuánto a problemas de nutrición de la vaca? Bueno, es una pregunta bastante general y que, como es general y es tan diverso en nuestro país, debe tener respuestas diferentes en diferentes regiones. Pero apuntando también a una respuesta general, yo creo que el mayor problema es nutricional. Obviamente que hay lugares donde existen gran cantidad de problemas sanitarios. A mi entender, la diarrea viral bovina está haciendo estragos. Muchas veces adjudicamos problemas de falta de gestación, abortos, reabsorción embrionaria a enfermedades que son realmente el factor etiológico, pero hay un predisponente que es la inmunodepresión que produce la diarrea viral bovina sin ningún otro tipo de síntoma. Aparte de que por sí sola también produce problemas de abortos, reabsorción embrionarias y un montón de otras patologías. Pero, insisto, yo creo que el grave problema nuestro es la condición corporal de las vacas. Históricamente, y por eso retomo el tema de la tradición, las vacas fueron utilizadas para producir en lugares donde no existía posibilidad de hacer ningún otro tipo de cosas. Y bueno, eso se vino arrastrando. La gran esperanza nuestra está en los productores agrícolas que se están reconvirtiendo a ganaderos, porque tienen otra idea de la unidad de negocio, tanto desde el punto de vista de inversión como de proyección de negocio. Y bueno, está a la vista de que alambrado de por medio, un tipo que hace una pastura o que suplementa o que desteta, de alguna manera mejora la condición corporal de la vaca, tiene resultados productivos muy por encima de la media de cada región. Acá en mi zona se desteta el 51-52%, más allá de que el productor te dice que desteta el 75%, pero cuando yo voy a vacunar a Astosa cuento 100 vacas y pasaron 51-52 terneros, o sea, no hay muchas vueltas que darle a eso. Y más al norte, provincia de Corrientes, Formosa, están incluso más abajo, que es donde más arraigada está la tradición. Bien, muy bien, gracias. Sigo con vos, Sebastián. Jorge te consulta, ¿el crecimiento compensatorio tiene algún costo en algún aspecto para el animal? El crecimiento compensatorio fue un poco describir cuál es el costo que tiene para todo el aparato reproductor, sean machos o hembras. Nosotros tenemos algunas experiencias hechas también en animales de terminación, que apuntando a ese crecimiento compensatorio, observando rendimiento carnicero, y en general un animal que hace un crecimiento compensatorio se termina más liviano porque su demanda de mantenimiento suele ser algo menor que un animal que no lo tiene, entonces lo que hace es poner grasa más rápido y termina resultando en un animal más chico y de menor rendimiento carnicero al gancho. Si pesaran lo mismo, uno que nunca sufrió penurias nutricionales, que rinde el 60% a la salida de un feedlot,
comparado con uno de igual tamaño que tiene 6 meses más de edad porque estuvo retrasado en su desarrollo, probablemente de 58 o 57. Nosotros contrastamos animales propios acá de la Experimental de Concepción del Uruguay, donde llegamos con mucha facilidad a los 390 kilos con 12 meses de edad en los machos, rindiendo entre el 60 y el 62, y en un field local que está acá muy cerca, que son por compra, donde compras terneros de 150, 180 kilos, que muchas veces tienen entre 12 y 18 meses, nunca alcanzamos a superar el 57% de rendimiento carnicero. Entonces, Chuni lo sabe claramente, aquellos toros que sufren penurias nutricionales durante su primer año de edad nunca logran desarrollar el tamaño testicular, no lo hacen. Y en la vaca pasa exactamente lo mismo, nunca logran desarrollar el tamaño ovárico, y en ese estroma ovárico, al igual que están los espermatozoides para los machos, están todo el potencial ovulatorio de la vaca. Entonces, cuanto más chico es el ovario en ese desarrollo, uno tiene un resultado reproductivo inferior. La diferencia entre el macho y la hembra es que uno a simple vista lo puede ver, y en el caso de la hembra necesitaríamos hacer una ecografía con medición ovárica, que también es un elemento que tenemos disponible. Bien, entonces paso a hacerle la última pregunta. Le tocó a Mauro, la hace Gianni, y dice, ¿qué experiencia tiene con el uso de tablilla en vez del destete precoz? Bueno, se usa mucho, es más, me animo a decir que se usa más tablilla que la separación definitiva del ternero. Si bien, quiero hacer una diferenciación. Una cosa es el destete precoz con una separación definitiva y la otra es un temporario con separación total del ternero de la madre, que al cabo de 72 horas se lo vuelven a juntar, o en lugar de eso la tablilla nasal por 14 días. El doctor Staringer en Colonia Benítez desarrolló bien ese tema y pudo ver que con el tipo racial que tenemos en el norte, el punto de quiebre serían 14 días. De esta manera el ternero queda al pie de la madre sin posibilidad de amamantarse, y está visto que al cabo de más o menos una semana incluso deja de insistir, de tomar actitudes de amamantamiento, y eso es lo que hace que la madre se sienta como, entre comillas, destetada temporalmente. Al cabo de ese tiempo, de los 14 días, se le saca la tablilla y los terneros vuelven a mamar. Hay algunos problemas de abandono, algunos problemas de mastitis, algunos problemas de diarrea, pero son los menos. La otra técnica de destete temporario es el encierre por 72 horas. El ternero se separa de la madre durante estos 3 días, y ahí lo importante es que no haya ningún tipo de conexión entre madre e hijo, ni olfatoria, ni auditiva, ni visual, lo cual complica bastante el manejo, pero quien tiene posibilidades de hacerlo también da muy buen resultado. Y eso hay que diferenciarlo de lo que es el destete precoz, que es la separación definitiva, el destete definitivo del ternero y la madre. Entonces, en el destete precoz hace falta desarrollar una estrategia de manejo y nutricional, como decía Sebastián, para atender ese ternerito que no está en condiciones de digerir la fibra que se le pueda dar a partir de pastos naturales del campo o pasturas, dependiendo siempre de la edad, ¿no? Pero el uso de tablillas nasales es muy importante. Bien, muchas gracias. Mauro, Chuni, Sebastián, llegamos al final de esta jornada. Les agradecemos a ustedes y a todos. Sí. Perdón, no, con respecto a la pregunta que le hicieron a Mauro, ¿Cómo no? Más de 20 años, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, Chuni. Sí. Yo tengo datos de 70 años que en la Argentina anda alrededor del 60% de destete. Segundo, cuando Mauro habló de la BBD, yo agrego también que en nuestra zona la neosporosis está produciendo bastantes pérdidas y no hay vacuna. Y con respecto a lo que dijo Sebastián, agrego que el torito, cuando uno desteta toritos, entre los 7 y los 12 meses de edad es el máximo crecimiento de la circunferencia escrotal, por eso es fundamental que no le falte la nafta especial, ¿no? Porque a veces hay gente que desteta, se olvida de los terneros, después al año y pico ver, se perdieron esa oportunidad de crecimiento que tienen siempre y cuando estén bien comidos. Nada más. Bueno, muchas gracias, Chuni, por estas aclaraciones, aportando tu experiencia en otras preguntas. Les decía que llegamos al final de esta jornada. Les agradecemos a ustedes, a los expertos y a las personas que participaron. También le agradecemos a CLASC, a WS, Mainero, a Lolín, Clarín Rural, Infocampo y la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros que nos acompañaron en el día de hoy. Para todos, les recuerdo que las disertaciones van a quedar subidas en esta misma web
y para las próximas jornadas podrán inscribirse ingresando solamente mail y contraseña. Por eso les deseo que tengan un excelente viernes y un gran fin de semana y hasta la próxima.